Sí, es un tremendo... Vikingos. En la última encuesta que hicimos en la pestaña de comunidad del canal ganó Aurora, así que hoy vamos a escuchar el tema Runaway, que dice de la siguiente manera. Ya de por sí la música me da frío, por lo que estuve buscando en Wikipedia, así que el que haya escrito ese artículo, gracias por la información. Es una cantante noruega, de ahí Aurora, y de ahí que ya tengamos este paisaje tan nevado y frío, ¿no? Y de hecho su voz tan celestial y etérea que ya de por sí va. Calculo que es ella la que hace las voces. Microclimático. Y hace un giro melódico muy lindo, un fraseo con ahí. Tarana. Sol sostenido menor, fa sostenido mayor. Ya arranca complicado. Qué lindo. ¿Viste ese glissando? Y además la percusión que aparece es como ahí, mínima, micro, también como decíamos antes. Y además tiene una onda muy Björk, ¿no? En el fondo está ella misma haciendo unas voces más graves que decoran esa ambientación tan oscura que parece tener, ¿no? Como fría, muy nórdica, hace como mucho honor a su cultura, me parece. De hecho, por ahí leí, no solamente en Wikipedia, sino que en algún que otro artículo especializado, que hace como una variante de folk nórdico o nordfolk, o como sea que se diga, que tiene esta cuestión de medio, no tribal, sino más medieval nórdico. Uno se imagina vikingos. Creo que deberíamos hacer una reacción-análisis también de ella en vivo, porque entiendo que está súper interpretando lo que está diciendo, está cantando en inglés, calculo que para que tenga más difusión su música, porque estimo que debe tener algo de esta impronta de cómo se para, cómo entona, lo mínimo de su caudal de voz, pero que está manejado a propósito de esa manera. Así que si conoces algún vivo que te guste de ella, déjalo debajo en los comentarios para que podamos escucharlo. El clima, cómo se abre. Lo del videoclip es anecdótico porque es posterior a la producción de la música. Habitualmente se hace así, por eso lo digo. Pero fíjate cómo va de lo mínimo y se empieza a abrir. Gran plano, gran música. Por lo menos respecto de lo que venía sonando antes, ¿no? En esta parte que es como la introducción, donde nos presenta el motivo inicial. Es tremendo porque además es como karmático. Mántrico, quise decir. Acá hay un drop. Es decir, se va todo lo que estaba sonando. Y no rompe como la ola que se avecina sobre la arena, como había pasado antes, que empieza a abrir, sino que acá rompe para callar. Casi que es como pasa en las montañas, cuando cae la nieve y va de más a menos y se apaga rápidamente, mientras que cuando ocurre en el mar, la ola que choca contra la arena provoca un gran estruendo. Si es muy grande la ola, si no, no. Cambio en la instrumentación. Fíjate cómo sigue reutilizando la misma información para poder crear un clima completamente nuevo. Con esa percusión que aparece de atrás. Como para darnos ubicación del tiempo. Y ahí apareció un coro muy lindo. Tiene como esta también impronta nórdica de lo coral, pero de lo coral con cierto ruido, con cierta sonoridad gélida, helada, etérea, como decíamos antes. Acá cambia la armonía. Hay un pequeño cambio en la armonía ahí porque ella viene de ese mantra. Mi mayor, si, fa, mi.
Hay algo muy característico, muy modal, diríamos, en la música, que no son resoluciones fuertes, sino que son justamente resoluciones suaves y movimientos muy paralelos en algún momento, porque de hecho fue y vino. Estaba en sol sostenido menor, va a fa sostenido mayor, sigue bajando hacia el mi mayor. Este movimiento es un movimiento modal porque va hacia atrás, no porque vaya hacia lo grave específicamente, sino porque en la escala, en los acordes, va moviéndose hacia atrás. En vez de decir mi, fa, sol, dice sol, fa, mi. Después llega al si mayor, que va otra vez al fa sostenido mayor para volver a bajar al mi. Como que se repite ese ciclo, es como algo como lo que está contando en la canción. ¿No tendrá frío así? Igual debe estar reacostumbrada al frío, pero qué lindo ese motivo que canta al final consigo misma. Ojo, ojo, cambió ahí la instrumentación, parecen como si estuvieran golpeando algo glaciado, vidrio. Qué lindo, qué sutil, qué bien manejado que está todo. Y acá parece que va a romper porque ya veo que la onda de audio se agiganta. Sí, es un tremendo build up, como sea que se diga, va a estar escrito justo acá. Pero pasa esto, vos entrás al audio y lo ves, va acrecentándose porque va generando el clima, el momentum para llegar hasta acá, donde aparece como ese tecladito sintético. Es como si fuera un órgano, ¿no? Me hace acordar algo muy espacial, muy sintético justamente. Y además fíjate cómo rellena todo con su voz allá en el fondo, como si fuera el sonido que se escucha en el bosque helado. Ese audio de órganos es una referencia al frío también. Hay algo de como si fueran estalactitas o pequeñas gotitas de agua o de nieve que se va cayendo de los árboles o que va derritiéndose. Y llega hasta esta parte en la que vuelve a haber un pequeño drop o un pasaje intermedio, un puente. Y arranca una nueva parte mucho más sentida, aunque creo que toda la canción está cantada tremendamente bien en el sentido del compromiso emocional que tiene con la misma. Independientemente de que la haya escrito ella, porque uno puede escribir algo y no tener ninguna clase de compromiso, puede como alejarse de la obra, pero lo interesante es ver cómo el artista, además de crear su obra, se compromete con la misma hasta el fondo y logra estos resultados maravillosos. Fíjate que está más abrigada de hecho cuando está en un ambiente que no parece ser frío. Es como la Patagonia Argentina en el verano o en la primavera donde no está nevado. Y sin embargo cuando hay nieve está ligera de ropa. Acá por ejemplo. Acá no. Porque acá parece ser más primavera en el bosque y sin embargo está ahí con la campera, con el camperón. Es algo muy paradigmático eso y me parece que tiene que ver con lo que está diciendo en la canción. Otra vez, build up. Fíjate cómo lo va acrecentando de a poco. Y ella lo está cantando como súper suave. No es que pegó un grito allá a lo alto para poder llegar hasta ese momento, sino que continúa con la misma emoción, porque es lo que está queriendo decir, independientemente de que el ambiente o el ambiente sonoro cambie. Y parece que termina mucho más esperanzadoramente la música, porque al final está haciendo todo el tiempo esto. Y parece que termina más esperanzadoramente y sin embargo al final ahí termina con la voz en el re sostenido, como súper tensa la cuestión. Si te gustaría que escuchemos y analicemos, como dijimos antes, alguna presentación en vivo de Aurora, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.